Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes y volvemos sobre el fraude y en particular sobre determinadas reacciones frente a resultados y desmadre de la Junta, del sistema electoral, del proceso de votaciones. Eh, una gran parte de los comentaristas reconocen con grados distintos y conductas distintas que uno dicen irregularidades, pero otros hablan incluso de fraude, lo que se puede llamar el fraude tradicional, ¿no? El uso de todo el poder del Estado, de los recursos del Estado, de las estructuras del Estado, la compra de cédulas, el secuestro de votantes en sistema de traslado, transporte, el uso de los planes sociales del gobierno y los repartos, sobornos, compra de votos y de cédula que lo hacen todos esos partidos del sistema. Incluso se reconoce que aparte de que hubo, también la desigualdad en términos de recursos, todo el tema de la permisibilidad de la Junta, con el tema de las violaciones a su propio reglamento, a sus propias leyes en materia de propaganda, en todo esto, mostrando permanentemente una preferencia, una inclinación en favor del danilismo, del oficialismo, porque es una junta controlada por ellos. Y se señala también los fraudes en el acto mismo de la votación, alrededor de eso, de la compra de votos, de cédula en las propias colas o en los alrededores de las mesas electorales. Es muy general en ese tipo de comentaristas, está muy generalizado no admitir el fraude en el proceso de automatización, fraude electrónico. Pero es muy significativo señalar, observar que a pesar de reconocer elementos del fraude estructural y del fraude del momento, en el momento de las votaciones, a eso se le da un perfil bajo a la hora de plantear la actitud. No hay sanción, ni la demandan, e incluso dicen, no, esto lo que hay que hacer es ahora para corregir, porque ahora vienen las elecciones nacionales, esta era la primaria, hay que tratar de corregir esa situación. Es decir, admiten fraude estructural, admiten fraudes en el momento, niegan en general el fraude automático. Yo quiero decir sobre este último, que tanto la votación manual como la votación automática pueden ser vulnerables al fraude en función de la determinación, de la voluntad de quienes manejan esos equipos, los instalan, los controlan. Igual en la parte manual, la limpieza de uno y otro método depende de una actitud y de una situación en la que el sistema se comparta, entren diferentes actores con poder de fiscalización. Pero si eso no hay, el que lo controla puede hacer fraude en los dos casos. Y en el caso de lo automático está admitido por todos los técnicos. Otra cosa es que hay diferencia de apreciación sobre los rastros que puede dejar el fraude. Hay quienes le dicen que no, que es posible que sea indetectable, y hay otros que dicen que deja siempre lo que se borra, o lo que se traslada, deja siempre determinada huella.
La verdad es que la velocidad de todo el tema de lo electrónico, microelectrónico, digital, informático, es tal en términos de avance que mucha gente se queda atrás tempranamente. Y ya puede haber manera y forma de que eso no se pueda ni siquiera rastrear. Pero más aún cuando se le da tiempo al tema. Aquí se le dio tiempo, a la comprobación manual se le dio tiempo. Ahí pueden hacer cualquier cosa. Igual el tema de las auditorías. ¿Y por qué no se hizo el contrato de auditoría con firma internacional confiable? ¿Y por qué ahora que salen las universidades? Y hay también ahí conexiones no santas, ¿no? Hasta el caso de UNIBE, que un hermano del presidente de la Junta es el rector de UNIBE. Entonces, ¿cómo usted le va a poner a esa universidad el tema? ¿Qué es lo que hay? Hay un conflicto de intereses. Entonces, es posible, y hay indicios, y hay evidencia, aunque no esté en la prueba, no va a ver el comportamiento de las votaciones, ver la actitud de la Junta sin transparencia, para pensar que además de lo estructural hay, además del fraude del momento de tipo tradicional, hay un fraude en el voto automático. Puede haber habido un fraude en el voto automático. Ahora, el tema es que solo cualquiera de esos fraudes debe ser objeto de anular esa Junta Electoral. No es confiable en absoluto, y eso no lo plantea entonces hasta los comentaristas que te admiten el fraude. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro. Bueno, el que tiene el control de la Junta, el que tiene el control del Tribunal Supremo Electoral, el que tiene el control del sistema que se ha montado en términos de votaciones, tiene ventajas para anular cualquier reclamo. Y eso se está viendo con claridad. Igual el que no lo tiene más posibilidades de zigzaguear, de ser errático. Y eso le ha pasado al leonelismo, que ha hecho varios giros, porque el que tiene el control le crea situaciones nuevas. Y entre ellos, la más nueva es la decisión del Tribunal Supremo Electoral de no admitir la detención del anuncio de los resultados en el día de hoy. Ahí también interviene el hecho de que la mayor parte de los abogados y de las compañías de Leonel tienen una mentalidad fundamentalista, y eso sobre todo en el vinchismo, que lo ha llevado a dar traspié. El caso también de Roberto Rosario, que además es el peor rostro para hablar de fraude. Entonces ha perdido autoridad para eso, independientemente de que se lo hayan hecho. Claro, ahí no hay que tomar partido. Esa es una competencia intermafia entre facciones corruptas y corruptoras. Que nadie se equivoque en eso. Y ninguna tiene autoridad para hablar de limpieza ni de fraude. Ellos juntos han hecho muchísimo fraude contra otros. Pero hay que anotar que las fuerzas determinantes del sistema parecen que no están porque se trastueque el montaje, la Junta, el Tribunal Supremo Electoral, los resultados mismos tal y como lo han dado ya. Y ahí interviene posiblemente la intervención de Estados Unidos,
la fuerza del CONEP, jerarquía de la Iglesia Católica, porque saben que eso arma un despelote. Si le dan la razón a Lionel, arman un despelote. De manera que el que dio adelante ese palo, además con todo ese poder, lo impone. ¿Qué le queda entonces al lionelismo? La pugna interna en el partido. Y ahí viene con fuerza la situación. Y tiene que decidir entre quedarse y no quedarse, y cómo quedarse. Si reculando y pactando, o si irreconciliable, y le voy a hacer la vida imposible, desde dentro, si se queda, desde fuera, si se va por otro lado para reducirle fuerza. Es decir, se traslada entonces el tema a el tema del control del PLD y de cómo la participación concreta en el proceso electoral, si a través del PLD o fuera del PLD, o haciendo oposición dentro del PLD, quedándose en el PLD. Ese es el cuadro que tiene el lionelismo. Y en poco tiempo se va a ver en qué sentido opta. Claro, tan agudas las contradicciones que la mayor probabilidad es que esto termine mal. Y ya incluso diarios nacionales que están titulando la ruptura del PLD a partir de lo que ha pasado en las primarias. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Bien, Ecuador, la rebeldía ecuatoriana. Ecuador ha pasado por un proceso sumamente dinámico en las últimas 2 décadas. Recordemos la revolución del arcoíris, la que encabezó Lucio Gutiérrez, un oficial coronel de las Fuerzas Armadas. Una rebelión indígena militar, pueblos originarios y sectores militares. Resultó que el cabecilla de la parte militar, Lucio Gutiérrez, traicionó ese movimiento, lo traicionó. Se encauzó entonces el proceso por la vía institucional y con todo el impacto que había producido esa rebeldía en las Fuerzas Armadas y en la sociedad ecuatoriana, ganó Correa. Y ya sabemos el proceso de Correa, con limitaciones, no lo profundizó debidamente, tenía algunas vulnerabilidades, las fuerzas y especialmente el partido de Correa tenía contradicciones muy fuertes. El sector de Lenín Moreno lo estaba erosionando y desplazó al correísmo, vamos a decirlo así. Este también tiene toda la pinta, tuvo toda la pinta de traidor. Y lo demuestra el hecho de que pasó de un modelo económico social con vertientes alternativas a las políticas neoliberales, mucho mayor distribuidor de ingresos, reducción de desigualdades, planes sociales importantes, soberanía. Le llamaban la revolución ciudadana. Era más bien un proceso de reformas. Pues Lenín Moreno rápidamente sacó las uñas, las garras, y se metió por el ultra neoliberalismo. Y buscó al Fondo Monetario Internacional, tiró el paquetazo y ahí se le fue todo al carajo. Porque la conciencia acumulada en esos procesos no se borra totalmente. Y la sociedad reaccionó, independientemente de que podía haber elementos críticos frente al régimen de Correa, esto resultó desastroso. Es decir, es
no solo es la entronización ni siquiera del neoliberalismo anterior, sino algo mucho más drástico, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Brasil, y la negación de soberanía, elemento que se enraizó en la sociedad salvadoreña, en la sociedad ecuatoriana, y muy especialmente en sus pueblos originarios, en sus minorías negras y en la mayoría de la sociedad, con una constitución avanzada. Y ese pueblo se ha revelado de una manera ejemplar, que yo digo que hay que tenerla bien como referencia para procesos como el que se están dando en la República Dominicana. Esos son los ejemplos. Esa es la democracia de calle, la que es capaz de tumbar esos gobernantes cuando no hay otra posibilidad. O cuando queda mucho tiempo para lo electoral, si es que dentro de lo electoral se pueden producir algunos cambios. Porque en los sistemas electorales de toda manera el poder del dinero tiene mucho impacto. Igual digo respecto al tema de Haití, un pueblo en rebeldía recurrente. Fuera Moise, fuera Moreno, en caso de Haití constituyente, en el caso de Ecuador las cosas están ya a punto del desplome total del gobierno de Lenín Moreno. Ya hay una reacción de importantes sectores de las Fuerzas Armadas, mandos militares que han planteado categóricamente que debe ser desplazado, resolución mayoritaria en el Congreso Nacional para que renuncie, está fuera de Quito, está en el suelo, está tumbado. Y qué bueno que se compruebe nuevamente que los pueblos pueden desplomar regímenes impopulares, antinacionales, si ejercen la democracia de calle. Así que saludamos ese movimiento. Saludamos y nos sentimos parte de él como latinos caribeños. Igual respecto al pueblo haitiano. Vamos a pausar y volvemos en breve con ustedes. Cuidado. Y hablando de democracia de calle, de la calle como escenario de movilización, desobediencia civil, hay una determinación en el conjunto de la izquierda revolucionaria que integramos el movimiento camañista, el movimiento popular dominicano, la Liga Socialista de los Trabajadores, y que tenemos además un acuerdo con el Grupo Mando y con los movimientos sociales afines, Falpo, Felabel, el FEPA de Bonao, Frente Popular Aniana Vargas. Estamos convocando a una marcha abierta a los movimientos sociales en lucha. Para el 4 de noviembre, día de fiesta, día de la Constitución oficialmente. En el calendario real es el 6, pero el lunes día de fiesta, lunes 4 de noviembre, a las 10 de la mañana, frente a frente al Hospital Moscoso Puello. Vamos a salir de ahí. Vamos a salir de la Josefa Brea, esquina Ubando, recorrer los barrios. Y va a haber sorpresas importantes en esa marcha. Lo estamos llamando a los movimientos sociales en lucha. Pueden ir con sus propias características, sus pancartas, sus demandas. Es una convocatoria de la izquierda, pero abierta a una diversidad de luchadores y luchadoras. El movimiento feminista, el movimiento ambiental, todo esto puede participar, por nosotros no hay obstáculo. Así que exhortamos a participar activamente en esa iniciativa. Y finalmente, prometiéndole que vamos a tratar bastante extensamente el próximo lunes, porque hubo algunos problemas relacionados con el celular, con la grabación, con todo esto, de la rueda de prensa de Marcha Verde
frente a la Junta Central Electoral, realizada esta mañana a las 10 de la mañana, donde se leyó una declaración muy importante, porque no solo Marcha Verde ha hecho una denuncia con profundidad de todas las expresiones fraudulentas, sino que han planteado con toda claridad que lo que pasó ahora puede reproducirse, no hay factores que indiquen que no va a ser así, incluso en mayor escala en el 20. Y que por tanto no es confiable esa Junta, no es confiable esos mecanismos de altas cortes, el Tribunal Supremo Electoral, el Poder Judicial, el Ministerio Público, que aquí se les requiere hacer un cambio estructural de determinada profundidad. Reformas políticas y sociales, cambio constitucional, es decir, es un planteo de Marcha Verde muy consistente que le da perspectiva de trascendencia, de intervención en esta coyuntura y de trascendencia de la misma. Pero ya ustedes verán con la voz de los que hablaron y de las que hablaron en ese contexto, los contenidos de esa importante iniciativa en la mañana de hoy. Así que saludamos la actitud de Marcha Verde. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la